Vamos a aportar ahora con algunas sugerencias al presente trabajo realizado por la profesora Gabriela Soruco Ceballos. Principio, indicar que se nota que le dedicó tiempo al trabajo y muestra varios aspectos a resaltar. El primer elemento que consideramos acá es la descripción de los contenidos. En el anterior trabajo se mostraba como índice, puede mantenerse como índice o como contenidos, pero indicando los temas que se va a abordar o los subtemas que se va a trabajar en la presente guía. Resaltar también que se trabaja ya desde la primera página, no se da mucho espacio para una carátula, lo cual es favorable en el sentido de que se economiza el número de fotocopias y el número de hojas. Datos del estudiante y las imágenes ilustrativas. Resaltar también que acá se incorporó un detalle gráfico que estimamos a lo largo del documento se repite como parte del diseño. Comienza trabajando el momento de la práctica. En las guías se puede incorporar estas diferenciaciones o también se las puede obviar. El docente tiene en claro cuál es el momento de la práctica, teoría, valoración y producción a lo largo de la guía. No obstante, si les es necesario diferenciarlo, no hubiera problema de incorporar. Como unidad 1 nos indica observamos el entorno inmediato, lugares y objetos e identificamos las formas geométricas y sus características principales. Actividad 1.1. Es importante numerar las actividades, ya que nos ayuda en primera instancia a tener un orden en el documento. Además, favorece en la identificación de las partes a los estudiantes, incluso para la asignación de actividades para un determinado tiempo. Es más fácil indicar de la actividad 1 a la actividad tantos. Acá nos muestra diferentes figuras, fotografías del contexto, municipio de Aiquile. En esta primera ya nos aclara qué debe hacer el estudiante a través de un ejemplo. Es muy importante trabajar los ejemplos en estas actividades, ya que una muestra visual contribuye de gran manera a la comprensión de la actividad propuesta. A veces incluso podría obviarse la actividad, no estamos diciendo que hay que obviarla, hay que mantenerla, pero en algunos casos uno observa y ya no es tan necesario leerla. El ejemplo da mucho apoyo en el trabajo de las guías. Aquí nos indica, describe las formas y características de las construcciones. A lo largo del documento apuntamos algunas sugerencias que también les vamos a plasmar en otro documento complementario y a manera de aporte. Simplemente anotamos acá descripción geométrica de las imágenes. En el siguiente documento también está así, pero debajo se describe de qué manera puede plasmarse en forma más entendible. Actividad 1.2. Realice ilustraciones de diferentes objetos del contexto que tengan formas geométricas similares a los ejemplos. Aquí sugerimos composición de formas geométricas o cuerpos geométricos. También la actividad correspondiente a esto está en el siguiente documento. ¿Por qué no sugerimos mucho por qué preferimos plantear otra actividad y no esta? Es un nivel secundario y estimamos que podría aplicarse un poco más de complejidad a la guía. No estamos diciendo que esta actividad está mal, simplemente que sugerimos otra alternativa. Claro, mucho va a depender del contexto de trabajo.
posiblemente la actividad que estamos sugiriendo no corresponda mucho al lugar de trabajo donde ha de aplicarse esta guía, pero eso lo definirá la profesora correspondiente. Unidad 2. Planteamos preguntas problematizadoras acerca de las formas geométricas y su aplicación en la arquitectura. La actividad, en base a las siguientes fotografías, responde a las preguntas. Si es una consigna o una actividad redactada de manera sencilla, entendible, no obstante, sugerimos esta otra. Con base en las siguientes fotografías, analizamos el uso de las figuras geométricas en relación a los cambios de diseño en la arquitectura de Aikile. Aquí estamos enfatizando que queremos trabajar las figuras geométricas. No solamente vamos a mencionar si era más simple o tenía columnas de otra forma o solamente se veía el ladrillo, detalles que van más al diseño y no tanto así a la composición de figuras geométricas. Probablemente algunos estudiantes puedan entenderlo así, incluso hablar solamente del color, lo cual no corresponde a este trabajo. Fuera un área de artes plásticas, ya podríamos enfocar tal vez más al juego de colores, la combinación, etcétera. Pero aquí lo que queremos trabajar es la composición de figuras geométricas. Por eso se sugiere este cambio de consigna. Para trabajar estas preguntas, ¿de qué manera ha ido cambiando las construcciones con el paso del tiempo? ¿Cómo se usan las figuras geométricas en las construcciones? En la teoría, ya nos está planteando una unidad 3. Definimos los conceptos de triángulos y su clasificación para la aplicación pertinente en el contexto. Hemos resaltado acá el término pertinente porque la verdad no entendimos mucho si corresponde o no incorporarlo. Aquí, como parte del formato, se incorpora el título y el concepto, acompañado de su respectiva imagen. Un concepto y una imagen aporta mucho al entendimiento del tema. Acá también remarcamos lados, vértices y ángulos, no porque estemos cuestionando el motivo, sino que instamos a resaltar términos que son importantes. Podría ser de esta manera: subrayado, letra cursiva, entre comillas, con otro color. Eso ya es más libre de la persona que está diseñando la guía. Sin embargo, recomendar que si decidimos utilizar comillas a lo largo del documento, también hay que utilizar las comillas en los términos que consideramos importantes de resaltar. No combinar comillas con cursiva, con subrayado, porque ya confunde al estudiante. Si a lo largo del documento vemos que todo está entre comillas, y ya nos mentalizamos y asumimos que esos términos son importantes de memorizar. Si está con otro color, lo propio. Si está con negrilla, de la misma manera, así como está acá. Clasificación de los triángulos. Igual tiene la parte conceptual. Aquí se le fue el tamaño de la letra. Si no nos engaña la vista, esta es letra más grande. Hay que mantener el mismo tamaño de la letra. Se mantiene el mismo principio de redactar los subtítulos con negrilla, triángulo, triángulo equilátero, isósceles y escaleno, acompañado de una imagen. Un recuadro que tiene sus propias grafías, nombre de las figuras, las características y los ángulos, que son elementos importantes para la descripción de estas figuras. Acá se mantiene el mismo formato, eso también se valora.
La parte conceptual, el mismo manejo de colores, negrillas y la misma configuración del cuadrito con las imágenes de las figuras geométricas, los nombres, características y los ángulos. Actividad 3.1. En base a teoría anterior, completa los siguientes cuadros. Une con una flecha cada triángulo con el número de lados correspondiente. Acá también sugerimos otra actividad en el siguiente documento, como identificación de los triángulos a partir de su descripción. Aquí una corrección, un triángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados se llama, nos parece redundante, simplemente un ángulo recto se llama, de 90 podríamos omitir. Ahora si queremos orientar de mejor manera, simplemente escribiríamos 90 grados entre paréntesis, simplemente para resaltar, ya que no hay ángulo recto de 89 ni de 91 grados. Aquí incorporar un ejemplo, lados. Aquí hay que anotar la cantidad de lados, la cantidad de ángulos. La verdad no nos quedó muy en claro. Por eso se sugiere incorporar un ejemplo. Tal vez llenar esta primera y dejar para el estudiante estas dos. Ahora si se quiere dejar más actividad para el estudiante, podría incorporarse 4 o 2 filas de imágenes para que pueda ir llenando. Siguiente, Cristian ha hecho un avión de papel que tiene 2 triángulos escalenos y Lisandro uno que tiene 2 triángulos isósceles. Escribe de quién es cada avión. Esta actividad nos ha parecido también interesante porque toma imágenes del cotidiano, avioncitos que los realizan los estudiantes en sus momentos de ocio, de diversión. Y bueno, viene a bien relacionarlo con el contenido. Y aquí colorea los diferentes tipos de triángulos también. En esta parte tal vez observar que si se va a colorear, no utilizar un fondo, un color en el fondo, porque cuando vaya a pintar no se va a notar muy bien el color que vaya a utilizar. Simplemente dejarlo en blanco, las líneas de los triángulos y el marco del recuadro, solo como sugerencia. Cuadriláteros, otro tema. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados y la suma de sus ángulos interiores es igual a 360 grados. Se sugiere, observamos las características de los diferentes tipos de cuadriláteros que existen, enfatizando la importancia que tiene el tamaño de sus lados. 21 horas. Esto se sugiere ya para dar pie a todo lo que se va a trabajar. Además, aquí ya estamos mencionando algunas particularidades de esas figuras. Paralelogramo. Aquí estamos ocupando, hemos incorporado, o se ha incorporado, perdón, un tipo de recuadro. Y aquí otro. Se entiende que son recortes de otro texto o de la internet. No decimos que está mal, pero se sugiere mantener un mismo estilo en la configuración de los cuadros para que no parezca, para que no distraiga la atención. Pueden mantener este o este. Acá de la misma forma los nombres, la figura y la descripción. Esta parte se resalta también que lo haya incorporado la profesora porque son elementos que ayudan a entender el lenguaje técnico de la materia. Probablemente no todos los estudiantes recuerden qué son los lados paralelos o qué es un ángulo de 90 grados. No, como estamos trabajando a distancia, no podemos dar por hecho, dar por sentado que sí lo va a recordar. Es necesario incorporar en la guía.
Sin embargo, parece que esto correspondería más arriba, porque aquí ya estamos hablando de 90 grados y de ángulo recto. Ya estamos dando por entendido que el estudiante lo sabe, pero no es así. Simplemente pues, llevarlo arriba o donde corresponda, pero sí es muy importante que haya. Trapecios, bueno, acá mantiene el mismo formato. Si mal no me equivoco, estas imágenes son extraídas de esta página. No está mal, y bueno, sí pone la fuente, eso también hay que resaltar, pero siempre y cuando nos ayude a mantener el mismo formato de lo que estamos trabajando. Aquí también subtítulo del concepto y la imagen. La actividad. Aquí simplemente de sugerencia no sobreponer las imágenes, las letras a las imágenes, salvo que forme parte del diseño para romper un poco esta formalidad. Si es así, puede ir, pero mantenerlo a lo largo del texto. Clase de trapezoides, otro subtítulo, su concepto y sus imágenes. Este cuadro nos parece más llamativo, más entendible y de mejor posición. Una imagen, un texto que indica la importancia y qué es lo que se desea resaltar o en relación a qué se desea hacer énfasis. Este diseño nos parece hubiese sido también apropiado mantenerlo aquí. ¿Tiene relación? Sí, pero no es el mismo. Si mantenemos el mismo formato, y a lo largo el estudiante se va a dar cuenta que cuando ve la imagen y esta fichita o esta etiqueta ya debe prestar atención ahí. Es mucho más llamativo que esto. Ejemplo, aquí describe también elementos de los trapecios y aquí un espacio de trabajo. Como en la sugerencia anterior, si es para escribir, entonces mejor dejarlo en blanco, con un fondo blanco, así no dificulta la visualización para el llenado. Aquí también se incorpora como actividad 3.4 un cuadrito en el cual el estudiante va a tener que anotar diferentes elementos en relación a cada figura: cuadrado, número de lados paralelos, ángulos iguales, ángulos rectos y el nombre. Esto también es una captura de imagen, lo cual no está mal, pero siempre le va a dar más realce estético manejar un solo tipo de letra, no como acá. Unidad 5. Reflexionamos sobre la importancia del estudio de la geometría y su aplicación en la arquitectura y diversas actividades del hombre. Esto ya como parte de la valoración. Muestra acá imágenes de otros contextos e imágenes del contexto local. Aquí se sugiere aplicación en la arquitectura y en el diseño de interiores. Igual en la siguiente presentación vamos a mostrar que en sí se sugiere incorporar. Aquí anota también un mensaje referido a la pandemia. Tal vez esto podría ir arriba en encabezado de pie de página, en todas las páginas, porque es una manera de llamar la atención del estudiante y reforzar ese llamado a la conciencia de cuidarse de del contagio del coronavirus. Ahora, si es que no se quiere trabajar el coronavirus y es otro tema relacionado al Plan Nacional de Contingencia o alguna temática en particular, estos mensajes viene a bien trabajarlos aquí arriba, o nota a pie, digo, encabezado, no tanto a pie de página. Producción, unidad 6, collage, se escribe así, corrección. Y aquí nos plantea trabajar lo que son los mapas conceptuales.
Utilizar este tipo de recursos es bastante útil independientemente del área. Al, a medida que pasa el tiempo, ya como estudiantes nos habituamos a su utilización y ayuda bastante a comprender un tema general, porque estamos viendo las partes y cómo todas esas partes están interrelacionadas, de qué manera están interrelacionadas. Acá corresponde recortar y pegar. Aquí también se repite la misma actividad, simplemente la observación. Otro tipo de letra, incluso acá ya está un tanto distorsionada, lo cual le quita realce a todo el trabajo de configuración que ya se fue realizando. Bien, hasta aquí la revisión de este documento y bueno, aprovechar para felicitar a la profesora Gabriela por haberle dedicado empeño a este trabajo. Siempre este tipo de iniciativas aporta al trabajo conjunto de toda la institución, de todo el municipio y bueno, lo más importante hacia nuestros estudiantes. A lo largo de esta revisión habíamos mencionado algunas sugerencias. Esas se plasman en este documento complementario. Recuerdan que simplemente habíamos anotado de esta manera con rojo. Lo que se sugiere es anotar de esta forma. Como actividad 1.1, luego de observar algunas imágenes de nuestra comunidad, descomponemos dos de ellas según la cantidad de figuras geométricas que se pueda o que se puede apreciar. Columna. Cada columna tiene un círculo, tres rectángulos con semicírculo, 1, 2, 3. Estimamos que en este extremo no hay y en la parte posterior tampoco. Quienes conocen la construcción de mejor manera entonces podrían solucionar acá. Dos cuadrados divisorios acá, y tres rectángulos divisorios. 1, 2, 3. Esto tiene una columna. De las dos columnas corresponderá multiplicar por 2. Fachada central tiene dos triángulos isósceles, 1, 2 y un círculo. 7 rectángulos divisorios. Además, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hay solo una fachada central, entonces no hay que multiplicar esta cantidad de figuras. La puerta tiene 5 rectángulos y un semicírculo. Semicírculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectángulos. Dos columnas, una fachada y una puerta. En total tiene 3 círculos, 4 cuadrados, 24 rectángulos, 2 triángulos isósceles, 6 semicírculos. Entonces esa actividad se puede proponer a los estudiantes. En otra actividad sugerimos también composición de formas geométricas o cuerpos. La actividad, a partir de las figuras geométricas vistas hasta el momento, componemos siluetas utilizando un determinado número de figuras, ya sea del mismo tipo o combinadas. De ser necesario, podemos variar el tamaño de cada figura. El ejemplo, 6 cuadrados. ¿Qué podemos formar con 6 cuadrados? Aquí la imagen del rostro de un robot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadrados. Aquí un poco más diverso. Un cuadrado, un círculo, un triángulo y dos triángulos y dos rectángulos. Y se puede formar un ave. De esta manera ir planteando otras alternativas. Esta actividad es muy similar al tangram. Identificación de los triángulos a partir de su descripción.
Actividad 3.1. A partir de las siguientes descripciones, grafica la figura geométrica que corresponda, tomando como base el primer ejemplo. Los ángulos opuestos a los lados iguales tienen la misma medida. Con esa descripción, el estudiante tuviera que aquí graficar un triángulo. Este tipo de actividades ayuda también a afianzar de mejor manera los conceptos, lo cual no es lo mismo que memorizarlos. Ver esta relación imagen, descripción, descripción, imagen. Y por último se había sugerido aplicación en la arquitectura y el diseño de interiores. Como actividad correspondería plantearla de esta manera. Imaginando que debemos adecuar un ambiente para aislamiento de pacientes infectados con el COVID-19 y nos entrega un listado de medidas geométricas, en la siguiente imagen acomodemos de la mejor manera posible los recursos del centro de salud. Tenemos aquí una figura irregular con diferentes medidas y lo que se pide es que el estudiante pueda proponer qué cantidad de estos elementos podría ocupar este espacio, suponiendo que la cama mide 1,90 por 1,20, el respirador 1 metro por 0,50 por 0,5 metros, la cocina es necesario como mínimo 3,5 por 4. Estas medidas las adoptamos de manera arbitraria, pero nos sirve para el ejemplo. El estudiante entonces aquí acomodará tal vez una cantidad de camas, aquí otra, donde va a ocupar la cocina, donde va a ingresar la ambulancia, donde va a ser el tanque para acopiar agua, etcétera. Esa otra actividad que sugiere. Bien, eso sería el segundo aporte para esta presentación. Muchas gracias.